Hoy en Agenda Pública, apareció en México la nueva edición revisada, comentada y anotada de Economía y Sociedad, la obra maestra de Max Weber y de toda la sociología. Su celebridad se debe a la construcción que realiza de una sociología económica, una sociología jurídica, una sociología política y una sociología de las religiones. Se trata de una obra clásica, de esas que nunca se agotan y que siempre tienen algo que decir en cada época en que se lee y se relee, como lo haremos aquí de cara a algunos de los temas del debate contemporáneo, nacional e internacional. De esto y otras cosas hablaremos hoy en la Agenda Pública y los libros, el programa para discutir las publicaciones y los procesos de comunicación. Este programa ha sido preparado y grabado para sustentar los temas de la agenda pública en fuentes bibliográficas, en libros clásicos y actuales, como un esfuerzo para elevar con usted la calidad de la esfera y del debate público. Yo soy José Carreño Carlón y para debatir los temas de esta agenda pública en los libros, les decíamos, tenemos invitados de lujo. Por un lado, el más reciente de la lista de traductores del alemán, de una parte de esta monumental obra, Economía y Sociedad de Max Weber, el doctor Francisco Gil Villegas, el es investigador del Colegio de México, a cargo de esta nueva edición, por él revisada, comentada y anotada. Bienvenido, Paco. Qué bueno que estés con nosotros. Muchas gracias, es un honor. En un día tan importante. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Andrés Lira González, él es profesor emérito del Colegio de México, del que fue presidente además entre 1994 y 2005. Es miembro de la Academia Mexicana de Historia y codirector del Seminario de Historia del Derecho y la Justicia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Escuela Libre de Derecho. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañes también para acompañar la salida de esta obra. Y les decíamos que apareció en México la nueva edición revisada, comentada y anotada de Economía y Sociedad, de la que se ha dicho es la obra maestra de Max Weber y de toda la sociología, la obra de ciencias sociales más importante del siglo XX, con poderosa vigencia todavía en el siglo XXI, la construcción más monumental que se haya intentado, como también se le ha calificado, y todos estos y otros juicios están en esta tu formidable introducción a esta obra, Paco. Empieza la exposición para comentarla aquí con Andrés. Bueno, esta es una, digamos, tercera edición que saca el Fondo de Cultura Económica. La primera edición salió en 1944, cuando Daniel Cosío Villegas era el director, a cargo de José Medina, la primera edición. La segunda salió... O sea que tiene 70 años la primera. La primera. La primera edición. La segunda edición, que salió en 1964, en el centenario del natalicio de Max Weber, cumplió 50 años ahora en el 2014, con 20 reimpresiones, y esta es una tercera edición, que quiere decir que no es una reimpresión, sino que se reorganizan los textos, se revisa la traducción, se le ponen notas, se incluye una parte muy importante a la parte más antigua de la obra, porque no es un libro acabado, sino que fue una obra póstuma. Y entonces, durante mucho tiempo esta obra se leyó con ciertas complicaciones, porque traía una introducción conceptual que no rige toda la obra, sino que regía menos de una cuarta parte. Lo que hicimos en esta edición, que no está en las otras, fue introducir la cabeza conceptual a partir de la página 433, de las 1470 que tiene, que rige las otras 1000 páginas. No asustes al público lector con las 1400 y pico de páginas. Mejor cuéntanos por qué es tan trascendente esta obra. Bueno, esta obra ha sido considerada así como muy importante porque trata de manera sistemática una sociología teórica, una sociología económica, una sociología jurídica, una sociología política, y de la cual hay muchos conceptos y categorías que utilizan muchos analistas en la época contemporánea que provienen de esta obra. Oye, Andrés, tú has seguido esta historia editorial tan singular, de tanto a escala global, ¿no? Es decir, también tuvo sus vicisitudes desde los años 20, como en escala nacional, digamos. Sí. No hay que olvidar que lo dice muy bien Paco también,
que fue no solo la primera traducción al español, sino la primera traducción a cualquier lengua, la que hizo el Fondo de Cultura Económica hace 70 años, ¿no es así? Sí, es una obra fundamental. Yo creo que la presente edición, que va a ser la tercera edición, es clave porque le hace justicia a un libro, una justicia histórica a un autor historicista que no alcanzó a terminar como libro pues la obra de su vida, la obra que venía construyendo. Entonces la integración de esta nueva edición es clave. Yo creo que es un logro del Fondo de Cultura Económica, está a la altura de su tarea editorial. Primero porque fue la primera traducción a cualquier otro idioma, fue al castellano por personas que conocían la problemática. Está José Medina Echavarría, Juan Roura Padella, Eduardo García Maínez, Eugenio Imas y José Ferrater Mora, nada menos y nada más. Nada menos, todo el exilio español, lo más brillante del exilio, aquí están. Medina Echeverría, Roura Padella, ¿te faltó? Juan Roura Padella, sí. Sí lo dijiste, Eugenio Imas, García Maínez, Ferrater Mora y desde luego culminando con Paco Gil. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, la primera edición se apegó realmente a la primera edición de alguna manera, aunque está tomada de la segunda, son pormenores, pero restablecer la edición, una edición establecida, que haga ver el curso de la obra y que, como dice Francisco al final de su magnífico estudio preliminar, Economía y Sociedad era, lo decía algún maestro mío, y lo conversamos muchas veces con Francisco, era una cantera, no era una obra, era una cantera donde podía sacar piezas excelentes para la reflexión sociológica. Pero esa cantera había que organizarla de mejor manera, y aquí se logra, y lo que dice él citando a Mommsen, ¿verdad? Sí. Pues que no siga siendo la cantera, sino la gran reflexión sobre la sociedad y la economía en el mundo moderno y contemporáneo, y que se pueda leer siempre teniendo como telón de fondo la historia universal. Esa frase, yo creo que llegar a esa frase en la realización de la organización de esta traducción es magnífico. Francisco lo ha hecho reorganizando las partes, ateniéndose a la integridad de la obra y traduciendo aquellas partes que tenían que estar ahí y excluyendo algunas que no estaban en la versión original. Eso es importante. Es muy importante. Yo creo que son 70 años de ensayos de acierto y error, desde La viuda de Weber, que empieza con una propuesta de lo que ella pensaba que cómo debía integrarse esta obra que dejó incompleta, inconexa, Max Weber, hasta 70 años después. Pero antes tú vas contando cómo hay congresos, encuentros de sociólogos alemanes sobre todo, pero de otros países también, norteamericanos, que van permitiendo este acercamiento hasta llegar a esta obra que ya se vuelve canónica. Así es. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero tenemos otro punto. Estaba hablando, Paco, de una obra pionera que comprende una sociología económica, una sociología jurídica, una sociología política. Te faltó hablar de la sociología de las religiones. Sí. Que es muy importante. Me parece de lo más importante, y que también tenemos en el fondo la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Podríamos hablar también del resto de la obra de Weber para ver cómo se trata de una obra integrada. Cuéntanos, ¿por qué es también una sociología en cada uno de estos campos, incluyendo la sociología de las religiones? Bueno, la sociología teórica porque introduce muchos conceptos, entre ellos a uno muy importante es cuando habla de una pluralidad de racionalidades. No todo lo que es racional desde un punto de vista puede ser lo racional desde otro. Hay racionalidades valorativas, racionalidades formales. Está la metodología de tipos ideales, que es una aportación muy importante para hacer investigación desde un punto de vista metodológico, pero también toca una parte
que es lo que lleva lo del título, y en la introducción explico por qué, porque es una parte muy descuidada, tiene una sociología económica. Y hay autores, especialmente en Suecia, Richard Sweder, que ha dicho que esa es probablemente la parte más importante de toda la obra. Una obra de economía que no ha sido leída por economistas, aunque fue escrita por un economista para economistas, porque Max Weber se consideraba no sociólogo sino economista. Al final de su vida ya aceptó el término sociología y lo llegó a utilizar. Lo más fascinante, por supuesto, es la sociología política, donde Weber establece distinciones que ahora aparecen mucho en los análisis políticos contemporáneos de la diferencia entre la legalidad y la legitimidad. No siempre coinciden legalidad y legitimidad, cuando pueden producirse diferencias y desconexiones, y él lo explica así muy bien, así como los tipos ideales que maneja de carisma, burocracia, patrimonialismo, tradicionalismo, sultanismo, todo eso además fundamentándolo con muchos ejemplos históricos que vienen de China, India, el Islam, la historia antigua, el derecho romano, la filosofía griega, el sistema político griego, cuestiones modernas, y la cuestión de la sociología de la religión, en donde por supuesto, siendo una obra anterior, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ha sido la obra más polémica de Max Weber, la más fructífera en términos de toda la polémica que ha despertado una tesis por lo general malentendido. El Fondo de Cultura Económica ayuda a entender mucho mejor que cualquier otra edición que hay en español estas cuestiones de lo malentendido que es, porque trae la traducción de las respuestas que el propio Weber dio a los simplificadores de su tesis, que no estaban traducidos en ninguna otra parte. La edición del fondo cuenta con las traducciones de Weber a sus primeros críticos, traducidas por primera vez al español. En la sociología de la religión, y en la parte, por ejemplo, donde Weber también tiene una parte de la dominación que se llama dominación y hierocracia, Weber reproduce muchos de los argumentos, a veces hasta verbatim, que aparecen en la edición de la ética protestante. Es más, esta edición del fondo también incluye las partes más importantes de que habla específicamente de la tesis de la relación entre una ética religiosa y una mentalidad económica moderna. Entonces tiene todas estas cualidades esta obra, además de hacer referencia a otros ámbitos de la obra de Weber. Por ejemplo, para los políticos, la diferencia entre una ética de responsabilidad y una ética fundamentalista de principios inconmovibles es por supuesto tocada por Max Weber en más de una ocasión, también en su sociología política, y que es algo que pues podemos ver que muchos políticos, no solamente de México y América Latina, sino del mundo entero, apelan. En Alemania, por supuesto, el canciller Helmut Schmidt hablaba mucho de la importancia de una ética de responsabilidad de Willy Brandt por una cuestión de un espía, y él asume la responsabilidad para renunciar. Es muy importante este tema, sin duda, ¿no? Es decir, pero creo que estás tocando también de Andrés Lira, no sé, así como estamos hablando de si es más importante la aportación a la sociología económica que a la de las religiones. Es decir, tú eres historiador o más jurista o historiador del derecho. Yo creo que ese es el y hay un debate muy interesante, nada menos que entre dos gigantes que son, por un lado, para los juristas. Sí, uno de los méritos de esta edición es que hace visible en su unidad, no lo estaba así en la edición, es la sociología, que es una de las partes más logradas de la obra de Weber. Cada quien la había logrado muy bien, es una parte escrita antes de la Primera Guerra, y pues está ahí parte previa que debía haberse agrupado a la sociología del derecho, que tradujo nada menos y nada más que Eduardo García Maínez. Claro. Muy bien traducida, pero aquí en esta edición se agrupa correctamente. Por otra parte, se anota haciendo ver las fuentes que utilizó Max Weber, haciendo las traducciones adecuadas de los términos, y bueno, da una dimensión clave, la propia dimensión de la sociología del derecho de Weber. También
la sociología de la religión, de las religiones. Por trabajó antes la edición de la Ética Protestante en 2 ediciones, una de 2003 del Fondo de Cultura y esta de 2011, donde manifiesta las críticas o las contracríticas que hace Weber a sus críticos, las respuestas. Ahora bien, con ese bagaje podemos comprender el enorme esfuerzo de síntesis y de sistematización que hizo Max Weber al expresar en las páginas de Economía y Sociedad una sociología de la religión, una posibilidad de conceptuación lisa y llana, y no en 3 sendos volúmenes dedicados, uno al protestantismo, otro al judaísmo, ¿verdad? Y otro a la religión, al hinduismo. Al hinduismo, sí. Y bueno, por si fuera poco, pues Francisco se ocupó en otra obra, una obra mayor de él, pues toda la reflexión en torno a la ética protestante. Así que cuando llega a esta edición de Economía y Sociedad y a la parte de Sociología de las religiones, como en otras partes, puede hacer ajustes conceptuales, secuencias, que pues le dan al libro otra posibilidad de lectura que no tenía en ediciones anteriores. Y que Francisco obviamente maneja con gran familiaridad. Pero en esta agenda pública, en los libros, hablamos de libros, sí, pero relacionados con los temas y los debates en curso. Y bueno, pues la justificación aquí sería la de que se trata de una obra clásica, es decir, de esas que nunca se agotan y que siempre tienen algo que decir en cada época en que se lee y se relee. ¿Y qué les parece si vamos con algunos de los temas del debate contemporáneo, nacional e internacional, que pues pueden analizarse con el instrumental de Max Weber? ¿Con quién empezamos? Pues, mira, se comentó cuando apareció la primera edición de Economía y Sociedad que no había tenido repercusión. Uno de los traductores, Eugenio Imas, decía, va para meses que aparecen comentarios. Años después, también ese tiempo, ya Weber está en el dominio público, ha habido versiones excelentes de su obra, sistematización gracias, bueno, a Francisco, a personas como Luis Aguilar, ¿verdad?, claro, que encabezó todo un grupo en torno a Weber, de lo cual se viene beneficiando, pues, y yo diría una cosa, fíjate, Weber nos permite calar en muchas dimensiones de conjuntos históricos, y Cana, por ejemplo, él no se ocupó de España y de los países hispanoamericanos, pero sí proveyó al trabajar con este sistema de comparaciones históricas y de extraer sus conceptos estudiados, hacer verdaderos destilados del material, nos permite ver con claridad ciertas cosas de nuestra propia historia. Mencionaba hace un momento, Francisco, lo de dominación política y hierocracia, el papel del sacerdote, de los ministros de lo sagrado, ¿verdad?, los que tienen los medios de salvación. Bueno, uno leyendo lecciones de Weber sobre la dominación política y la hierocracia, entiendes mejor la colonización, la conquista, la conquista espiritual, la conquista política, la integración de los dominios españoles en función de una organización eclesiástica. Por ejemplo, eso entenderías mejor, Donato, entendería el papel beligerante, por ejemplo, en una monarquía, primera monarquía absoluta que es el mundo, ¿por qué tiene esos teólogos, juristas, apóstoles tan severos? Pues porque hay este sentido hierocrático en el componente político. Oye, Andrés, vamos a tener que irnos a un corte. ¿Cómo no? Y ahorita continuamos, ¿no?, con los temas estos de las pláticas, ver con los temas actuales y más de la agenda pública. Volvemos. Desde las noticias de los lugares más lejanos. En temas fuera de este planeta, hacia el internacional hicieron con éxito una caminata para reemplazar un computador. Hasta las que ocurren a la vuelta de la esquina. Se dieron a conocer avances de las investigaciones del asalto a la joyería en Plaza Satélite. Paola Rojas te informa a las 3 por TV.
cuidar de mí, no es cuidarlos a ellos. Tener una buena guía para ir a los mejores lugares. Saber que la hora vale mi tiempo y mi dinero. Para mí eso es lo importante. Foro TV, aquí nos vemos. Con 30 minutos al día, estarás al día con todo lo que sucede alrededor de tu equipo. Conocerás los récords y competencias más relevantes de los atletas del mundo y el camino rumbo a Brasil 2014 en Versus. Lunes a viernes 4:30 de la tarde. Foro TV. En Matutino Express estamos contigo desde temprano. Entre el valor y la inconsciencia hay un paso así. Para que las noticias no te agarren dormido. El pajareo también se paga. Matutino Express, lunes a viernes 8:30 de la mañana. Foro TV. En Foro TV, el canal con información, opinión y debate. El mundo de las finanzas está en Economía de Mercado. Encuentra la información de la Ciudad de México en Noticias NDF. Y lo que sucede en el CAEN Noticiero. Foro TV. Se acerca Wilmillo. Así se ven 1.000 millones y así es como se gana. Participa en la quiniela Ganagol 1.000 millones y hazte millonario. Ana Paula Ordorica te muestra las noticias más relevantes. 77 personas resultaron intoxicadas por un incendio en una fábrica de fertilizantes. Y sus pormenores. Los efectos de este incendio en Lázaro Cárdenas se sintieron también en Guerrero. Para que permanezcas bien informado en lunes a viernes 11:30 del día. Foro TV. Y estamos de regreso con esta aparición en México de la nueva edición revisada, comentada y anotada de Economía y Sociedad por Francisco Gil Villegas, que está con nosotros. Pues de la que se ha dicho, le decía yo, es la obra maestra de Max Weber y de toda la sociología, la obra de las ciencias sociales más importante del siglo XX, con una vigencia poderosa todavía en el siglo XXI. ¿Por qué, Paco? ¿Qué temas actuales, todo en el instrumental analítico de... Bueno, mira, entre otras cosas, algunos de los conceptos que uno puede encontrar que utilizan no solamente analistas, sino también cronistas deportivos, cronistas de espectáculos, que hablan del carisma del Chicharito, de tal o cual actriz de televisión, y ese es un término que antes de esta obra, en realidad era un término de la historia eclesiástica, claro, que quiere decir don de gracia, don de Dios, don de gracia, don de gracia, y que en realidad Weber, trabajando de su sociología de la religión, lo lleva a la sociología política y le va a dar la dimensión que permite explicar muchas cosas en términos de qué es la obediencia, o es por medio de la raza, la tradición, sino que es por medio de el seguir a un dirigente al cual se considera que está investido de facultades extraordinarias para poder comunidad política. Entre otras cosas, podemos decir que el nombre de la calle, incluyendo los cronistas deportivos a que hace referencia, piensan como Weber, con las categorías de Weber, sin saberlo quizás. Cuando utilizan ese término ya lo llegan a utilizar con algunas variaciones, pero digamos que ya actualmente en el 80% de los casos está bien aplicado. Ajá. Y es un término que se utiliza constantemente. Cuando se habla también de la burocratización y la mentalidad burocrática y todo lo que funciona de acuerdo a una racionalidad formal, pero que es profundamente irracional en términos de la eficiencia final de resultados de cuando se van a hacer Hacienda para sacar la tenencia o para pagar la tenencia o para hacer todo este tipo de trámites burocráticos, la declaración de impuestos. De hecho, Weber es el que había presentado la relación típico ideal de lo que puede ser una organización burocrática. No la presenta sino que la presenta con una pureza conceptual que permite hacer un análisis después, en donde van a aparecer muchas situaciones históricas, políticas, en donde no se cumple el paradigma ideal, pero el paradigma ideal ayudó a entender peculiaridades. Y está también, por supuesto, entre otras cosas, mira, esta edición
corrige muchos errores que no solamente podrían provenir de la traducción hecha al español en 1944, que provienen de erratas que están en las primeras ediciones en alemán. Una de ellas es, por ejemplo, una traducción para lo que es el Estado, en donde en ediciones anteriores aparece como el monopolio legítimo de la coacción física en un territorio determinado. Aquí se corrige la traducción, porque es el monopolio de la coacción física legítima o de la violencia legítima, cambia mucho el orden dentro de un territorio determinado. Aplícale a eso a los territorios que controlan las bandas criminales, en Michoacán, por ejemplo, a la organización de las autodefensas, lo digo para darle ya esta visión más contemporánea. En referencias, en las notas que yo pongo ahí, aclaro qué es, por ejemplo, la camorra napolitana, la mafia siciliana, que son grupos que llegaron a dominar dentro de sus territorios. Esa es dominación ilegal, obviamente. Es una dominación no legal, pero sí de facto. No es un monopolio legal, pero sí puede llegar a ser monopolio legítimo en determinadas circunstancias. Y entonces el Estado tiene que recuperar esos terrenos haciendo valer su legitimidad, que está basada en la ley, para evitar que se produzcan situaciones de violencia no controlada o de elementos de injusticia, por ejemplo, juicios sumarios o saldos de cuentas, que en un Estado de derecho pues están todos los individuos, hasta el peor de los criminales, si se quiere, protegidos por garantías individuales que otorga la Constitución, y que en este sentido es mucho mejor que funcione esto de acuerdo a un monopolio legal y legítimo que simplemente a una instancia de grupos que se han salido de este monopolio. Oye, Andrés, y el término de patrimonialismo también me llama mucho la atención. Es decir, tuvimos un presidente que le dijo a los periodistas: no pago para que me peguen, como si el patrimonio, como si él fuera el dinero de la persona, no del Estado. Bueno, precisamente el tipo de la dominación legal, es decir, con la expropiación de los medios de autoridad para asegurar la legitimidad. Es decir, el concepto de autoridad supone la legitimidad, lo demás es poder. Bueno, el patrimonialismo tuvo su razón de ser cuando pues había determinados ámbitos donde dominaba una persona, un señor, la gente se iba a someter a él, entonces él tenía los medios de dominio. Pero pública las implican causas racionales de entendimiento y de seguridad para quienes viven bajo un régimen. Y de certidumbre, hay mucha insistencia en eso. La certidumbre, la seguridad, la previsión, que es lo que desarrollo de una economía en la cual puedas confiar, de una tranquilidad, de medios públicos de gestión y de entendimiento. Eso es lo clave de una dominación racional bien llevada, no una burocracia aplastante, sino realmente una racionalidad en el ejercicio de los medios de poder que se conviertan en autoridad. Entonces, yo advierte muy bien, bueno, eso es lo que viene siendo el ideal, y viene siendo es el ideal porque va siendo realidad en distintos ámbitos. Ahora bien, no encontramos la pureza de esa racionalidad. En la realidad siempre hay la competencia política. Los partidos son empresas que se organizan precisamente en los ámbitos donde hay esa racionalidad, hay un documento, hay documentos, hay medios para organizar la competencia por llegar a abrevar, como dice, en el pesebre del Estado, ¿verdad? Pero esa competencia tiene que ir convenciendo a la gente, y en ese juego previsible pues está la legitimidad de estos regímenes, y en ese juego actúan con ventaja quienes tienen pues carisma. Siempre un partido político o algo así tiene que encabezarlo una persona que tenga algún don, que lo ponga de manera más allá de lo racional, ¿verdad? Algún don más allá. Que lo ponga. Oye, les voy a pedir que volvamos la próxima agenda pública en los libros, porque se nos acabó el tiempo y no hemos avanzado mucho en el análisis del libro. Por lo pronto se nos va el tiempo. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Andrés, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Buenas noches y buena suerte.